Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Hoy es viernes 29 de julio. Viernes acabamos la semana y acabamos el mes, el domingo, así que ya el próximo vídeo será el lunes 1 de agosto, Dios mediante. Y bueno, hoy viernes saben que estamos dedicándolo a poner en vídeo los libros de un servidor. Y hoy pues vamos a comenzar con este que se titula Madurando en madurez. Y dice, asumiendo los riesgos de la paternidad espiritual responsable y la corrección fraternal. Este es, lo ven por acá, esta es la contraportada. Y bueno, es un libro de muy fácil lectura porque es corto, no llega a las 50 páginas y bueno, pues yo creo que en una sentadita o dos ustedes se lo pueden leer. Ya saben, como todos los libros míos están en Amazon, donde ustedes los pueden adquirir en formato así de papel, de tapa blanda, para tenerlo físicamente, o también en formato Kindle, para descargar en el celular, en el teléfono, en el ordenador, como ustedes quieran. Y por supuesto, como todos los libros también, los tienen en el blog Tabernáculo, donde ustedes pueden descargarlos en la nube de Mega o en la nube de Drive gratuitamente. De gracia recibimos y damos de gracia, y bueno, pues para aquellos que quieran tener el libro físico, pues lo pueden adquirir y también con eso pues apoyar, aunque realmente los libros son a un costo muy reducido. San Juan 8:12, este es el libro aquí ya en ODT, y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nosotros es lo que necesitamos, la luz de la vida. Madurando en madurez, asumiendo los riesgos de una paternidad responsable y corrección fraternal, y de la corrección fraternal, porque no son fáciles ser padres espirituales y aplicar la corrección fraternal también nos cuesta bastante, porque llamar la atención a alguien o corregir a alguien pues no es una tarea de agrado, ¿no? De buen gusto. José María Armesto Caldeiro, José, el que les habla, 7 de noviembre de 2017 se escribió, y esta es la actualización de agosto de 2022. Antes de nada, decirles que la paternidad espiritual, pues lógicamente si yo le hablo a una persona del Señor y el Señor me usa para engendrarlo espiritualmente y esa persona recibe la fe para nacer de nuevo, para ser engendrado de nuevo, pues yo soy un padre espiritual en ese caso, ¿no? Pero nos referimos al tipo de paternidad espiritual de las personas que están en conjunción con nosotros por la parte de arriba y que son los maestros, digamos, los maestros, los líderes que el Señor pone para entrenarnos, para educarnos, para, como dice la carta a los Corintios, para perfeccionar a los santos, para perfeccionarnos. Entonces ejercitamos todos una paternidad espiritual en ese sentido cuando maduramos, y eso pues mientras tanto pues el Señor nos suele tener sujetos en obediencia, y no me importa decir obediencia, a ciertos líderes. Es una obediencia voluntaria que nosotros aceptamos y nos sometemos a sus criterios, a sus direcciones, como David se sometía a Saúl, aunque era un líder malo,
entre comillas, ¿no? Pero era malo, ¿no? Lo perseguía y tal, pero él esperó el momento que el Señor lo vindicara. Y el Señor nos va a poner bajo Labanes o bajo Davides hasta esperar nuestro momento para ejercitar nuestro ministerio cuando Él considere que ya hemos madurado lo suficiente para hacerlo. En ese sentido, pues tenemos esas conjunciones superiores, que yo creo que aunque maduremos al nivel de vida de resurrección, que es cuando viene el ministerio, la vida de resurrección, la vida de victoria, pues siempre tenemos que tener unos referentes a los que por arriba, ¿no? Digamos que nos preceden, que son nuestros guías principales, ¿no? Y sobre todo uno, que es el que el Señor según etapas va poniendo. Por ejemplo, en mi caso, mi primer padre espiritual, digamos que fue Guasmani. Yo nunca lo conocí, lógicamente él ya estaba muerto cuando yo me convertí, pero yo a Guasmani pues lo adopté como mi maestro, como mi nodriza espiritual. Después, en una temporada muy grande, también pues esa labor, el Señor me llevó a Witness Lee, y estoy diciendo los referentes principales porque además de esos, pues yo he tenido pues muchos autores que me han bendecido, unos más que otros. De algunos uno lee un libro, dos, de otros lee 6 o 7, y hay autores el que uno los lee todo lo que hay por ahí, o casi todo. Bueno, en el caso de Witness Lee, pues he leído muchísimo, pero no he leído todo porque este hombre tiene una colección pues impresionante, ¿no? Y en esta última etapa, cuando ya nosotros, mi esposa y yo, salimos del sistema denominacional en el momento en que el Señor nos llamó a hacerlo, pues al de poco tiempo el Señor, por esas coincidencias sobrenaturales, pues nos hizo localizar en internet, sin nosotros pretenderlo, al doctor Stephen Jones, que ha sido, y durante los últimos 7 años, y lo sigue siendo, nuestro referente, nuestro padre espiritual, nuestro mentor de alguna forma, sin que tengamos con él ningún tipo de relación ministerial, formal, ni nada parecido. Nosotros simplemente hemos entendido que el Señor quiere que nosotros absorbamos todo lo que está el Señor derramando a través de ese canal, y también leemos otras cosas, por supuesto, pero principalmente hemos entendido que es así. Además, pues nosotros pues hacemos nuestra labor de paternidad espiritual con aquellas otras personas que el Señor ha querido que se conecten con nosotros más o menos directamente, que nos siguen habitualmente a través de nuestra página, nuestros blogs, a través de nuestros libros, a través de nuestras redes sociales, y que ellos pues también están recibiendo de nosotros pues mucho, o la mayor parte tal vez de su suministro espiritual. Pero por supuesto todos buscamos al Señor directamente, ¿no? Y por supuesto todos llegamos a una etapa, digamos, de madurez, de independencia, donde el Señor pues nos da a nosotros directamente, aunque nosotros sigamos tomando parte también de la revelación de otros siervos. Bueno, y hecho este inciso preliminar, pues continuamos. Dice, el libro dice: se concede permiso, como todos nuestros libros, para copiar y citar libremente de esta publicación con fines no comerciales. Ningún precio puede ser asociado a la distribución o venta del contenido total o parcial, salvo las autorizadas por el autor. Derechos de autor de José María Armesto Caldeiro, reservados todos los derechos, Ministerios Ganaderos de José, y ahí tienen el correo electrónico para cualquier consulta, cualquier cosa. El índice tenemos aquí madurez y paternidad en la página 9. Ha visto que son pues 40 y tantas páginas, ya 50, y además hay algunas que están en blanco porque es el formato que se manda para impresión y todo eso, y conviene pues que haya algunos espacios y cosas así. Después tenemos discernimiento espiritual en la página 11, cuando la luz ilumina las sombras, el Padre intercesor, el Padre disciplinador, saber dar y recibir un elogio, juzgar a los mayores, emociones que necesitan ser sanadas y ceñidas, flexibilidad y prioridades en el manejo de nuestras agendas, rezagos de religiosidad, hacer lo correcto sin retraernos por intimidación, patinar, corregir y avanzar. A veces patinamos y reculamos, pero
después nos levantamos y avanzamos un trecho más, ¿no? Más arriba de donde nos deslizamos. Arreglando cuentas, proyección, la proyección que se trata es cuando nosotros proyectamos nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros problemas en otras personas, idolatría del corazón y resistencia a lo nuevo, y concluyendo. Esos son los capitulitos que son breves. Primera de Juan 2:13 es el lema del libro, por decirlo de alguna manera. Os escribo a vosotros, padres, ahí tenemos la primera categoría, porque habéis llegado a conocer al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Segunda categoría, jóvenes. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Es decir, tenemos las tres categorías, empezando nuestro camino, serían hijitos, para pasar a jóvenes y para pasar a padres, que como siempre son las tres etapas de la madurez: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Hijitos, porque habéis conocido al Padre, hemos tenido la experiencia de salvación. Jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahí precisamente Pentecostés nos lleva al desierto para ser tentados por el diablo, y el Señor nos pone en sus manos de alguna manera para que lo venzamos, y para que al final lleguemos al final de nuestras posibilidades y reconozcamos que lo que tenemos que hacer es morir a nosotros, a nuestra carne, y muerto el perro se acabó la rabia. Y padres son los que han trascendido ya la etapa de Pentecostés, han muerto en el Jordán a su ego, a su yo, a su carne, y han entrado en el reposo de Dios del otro lado, en la vida abundante, en la vida victoriosa, y entonces el Señor los puede empezar a usar para ejercer esa paternidad sobre los jóvenes y sobre los hijitos. Bien, el Señor nos ha puesto una vez más a reflexionar sobre la cuestión de la paternidad espiritual, a la que todos somos llamados cuando alcanzamos la etapa de madurez. Hoy pensamos especialmente en los que, habiendo alcanzado cierto grado de madurez incipiente por lo menos, aún debemos madurar en madurez. Yo me incluyo, porque siempre crecemos. Cristo es formado en nosotros cuando ya hemos entrado en tabernáculos, hijitos míos, por los que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo se lo dice a hijitos, a personas que ya son salvas, pero en los que todavía Cristo no había sido formado, no había nacido en ellos. Cuando nace Jesucristo en ellos, entonces es cuando nacen. Primero son engendrados, en Pentecostés son gestados, y en tabernáculos Cristo es dado a luz en nosotros. Una experiencia similar, aunque a nivel espiritual, de lo que ocurrió con María, que dio a luz a Cristo. Pero el Cristo que nace es un Cristo bebé, que tiene que crecer hasta la madurez de la plena filiación. Así que ahí tenemos que seguir creciendo. Bien, grado de madurez incipiente, aunque debemos madurar en madurez, y también en quienes, hartos de dar vueltas en la rotonda del desierto de Pentecostés, ya han dejado de vagar y se han aposentado frente al Jordán. Se han dado cuenta de que tienen que pararse, de dejar de rotar y enfilar el cruce del Jordán, esperando el momento y la orden de cruzar. Es decir, quienes pueden ya percibir desde esa posición algunos efluvios, digamos, de los cedros del Líbano, de los aromas de los cedros del Líbano, y desde el Pisga, por lo menos desde esa altura a la que llegó Moisés, contemplar la tierra de su anhelo más profundo a distancia. Pero no debemos de hacer como Moisés, que representa la ley, que se quedó allí y no entró al otro lado, a la tierra prometida, aunque la vislumbró. Hay muchos que están ahí vislumbrando la tierra, pero que no se deciden a cruzar. Pero llega un momento en que ese valle de decisión no puede demorarse más, y el Señor los va a empujar para que crucen, o bien ellos van a retroceder y otra vez se van a dar otra vuelta más en la rotonda del desierto de Pentecostés, por ejemplo, como hacen muchos, al mesianismo, después del mesianismo que si raíces hebreas, y algunos pues ya se meten en otras sectas como el judaísmo, que ya es la religión pura, y además algunos pues se derivan al ocultismo. Es decir, en esta etapa final de Pentecostés acabamos casi todos como Saúl, que atormentado de demonios muchas veces,
y que algunos se dedican a ir a la divina de Endor a ver si les da una solución, ¿verdad? Todo menos obedecer, todo menos renunciar a los Ismaeles engendrados, todo menos morir. Madurez y paternidad. Como no podía ser de otra manera, el texto de Primera de Juan del comienzo nos habla de los 3 niveles o fases de crecimiento, siendo el último la paternidad o madurez. Obviamente estos se corresponden con las 3 fiestas anuales de Israel: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Padre es aquella persona que, habiendo cruzado el Jordán para morir a la carne, ha dejado atrás el desierto, la religión y el humanismo, la vida en la carne al fin, las obras muertas de la carne, y ha entrado en la buena tierra de tabernáculos que encarna la madurez, vida en el Espíritu o vida victoriosa. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tu padre tiene que saber cómo responder a cada uno y su palabra tiene que ser sazonada con sal. Y aquí pues hay que alcanzar niveles, cotas de madurez altas, porque el que les habla pues muchas veces falla, ¿no?, en ese asunto. En el reino vegetal, la aparición del fruto nos señala el final del ciclo anual, pero ese fruto, nada más aparecer, aún está verde y debe madurar hasta alcanzar el color que lo hace atrayente a los ojos, el aroma que presagia que ha de ser muy gustoso y el sabor justo entre dulce y ácido, según los gustos de sazón de cada cual. En lo personal nos gusta con un toquecito de acidez, que satisfaga al paladar que lo degusta. Ese es el fruto, o sea, hay fruto, pero hay fruto verde. Lo que necesitamos es un fruto maduro, que tenga un olor atrayente, un olor que presagia que va a estar muy bueno, y que pues tiene la madurez suficiente como para que no nos rechinen los dientes porque todavía tiene verdor. Así nosotros también debemos seguir creciendo cuando el fruto del Espíritu, que es uno solo, ya lo vimos esto en alguno de nuestros audios, que es Cristo, es una naranja, yo suelo poner que es el fruto, es como una naranja con 8 gajos, el fruto es el amor. ¿Y qué es el amor? Pues tiene diferentes características: gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, etcétera, ¿no? No sé si me he comido alguno. Pues ahí están. Esos serían el fruto del Espíritu, que es Cristo. Cuando uno tiene a Cristo formado, tiene los 8 gajos. No tenemos, Señor, dame paciencia. No, Cristo es tu paciencia. Señor, dame dulzura. No, Cristo es tu dulzura. Observemos que la palabra ha de ser salada, no endulzada. La gracia no tiene por qué ser forzosamente siempre dulce o salada en este caso, ¿no? A veces se necesitarán palabras no precisamente dulces, sino amargas. Lucas 14, 34, 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Siguiente capítulo: discernimiento espiritual. Digamos pues que un padre, en su óptima sazón, sería quien haya alcanzado sabiduría y discernimiento suficientes como para tener palabras de gracia depuradas y ponderadas en el tesoro de su corazón, para, como aquel que saca del tesoro de su corazón cosas nuevas y viejas, dice en algún otro lugar, para responder a cada cual como se debe y en el momento oportuno. Es decir, es una persona que experimenta, experimentado en quebrantos, decían del Señor, una persona que ha sufrido, que ha pasado por situaciones y que ya no tiene solamente conocimiento, sino que ese conocimiento ha sido aplicado en la práctica, probado en la práctica, testeado en la práctica, y entonces ya no es conocimiento, es sabiduría espiritual. Este discernimiento u olfato espiritual, el más importante de los dones, según decía Wasman Nee, solo porque diferencia, ¿verdad? Es el que diferencia lo falso de lo auténtico. No solo
llega cuando nuestro espíritu es separado o partido, solo llega cuando nuestro espíritu es separado o partido de nuestra alma, capacitándonos para discernir el uno de la otra, discernir nuestro espíritu de nuestra alma, es decir, de lo espiritual de lo anímico o carnal. Las intenciones del espíritu, dice las intenciones y los pensamientos del corazón, dice Hebreos 4, de los pensamientos, las intenciones, que es lo que hay detrás. Muchas veces nosotros hablamos con personas o tratamos, pero en realidad estamos persiguiendo un fin ulterior. No es realmente lo que estamos buscando eso, sino que hay algo que nos está motivando, hay algo detrás de lo que andamos, hay algo que estamos buscando. Eso está en el trasfondo. Ese es lo más oculto, por eso toca al espíritu. En cambio, los pensamientos del alma son los que están al frente, son las emociones, el entendimiento, la voluntad. Hebreos 4:12. Hasta que nuestra alma y nuestro espíritu no son partidos, hasta que nuestra alma, como decíamos el otro día, por el quebrantamiento, no es partida como un coco y se derrama el agua, se derrama el espíritu como el frasco de alabastro que era quebrado, entonces no podemos discernir, el espíritu no puede fluir libremente y la gente no puede tocar nuestro espíritu. Hay veces cuando recibimos un trompón, ¿no? Y hay de repente, pues hemos tenido algo y el Señor nos usa y tocamos a alguien y esa persona se convierte. Sí, puede ocurrir, pero hasta que el alma, el caparazón no es quebrantado, nuestras emociones, sentimiento y voluntad es roto, y son transformadas en amor, fe y esperanza, o en fe, amor y esperanza, o en fe, perdón, esperanza y amor, entonces, lo que se llaman las virtudes teologales, hasta ese entonces nosotros no podemos discernir lo que es del espíritu, lo que es de la carne, lo que es de Dios, incluso lo que es del diablo. O por lo menos no podemos hacerlo con facilidad. El Padre siempre puede ver el trasfondo de las cosas, las causas, las motivaciones o intenciones. Ojo con las motivaciones, queridos. Las motivaciones es lo que el Señor mira, las motivaciones o las intenciones. Incluso anticipar de algún modo las posibles consecuencias de las acciones. No es un precipitado, el Padre maduro no se precipita. El Padre maduro, muchas veces reflexiona durante un tiempo, un día, 2 días, 3 días, y dice, bueno, pues si yo hago esto, le digo esto a fulanito, va a ocurrir esto, aquello y tal y cual, ¿no? En cambio, el que no ha sido madurado, el que no ha sido quebrado, pues tiene la boca muy suelta, es un Boanerges como Pedro, que mete en la pata cada vez que hablan, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir. Bien, puse la pausa para añadir eso que les he comentado, no se precipita, es prudente, el inmaduro es como un hijo del trueno, un bocazas sin dominio propio. El joven puede ver poco más de lo que tiene justo frente a su nariz. El avisado, es decir, el experimentado, ve el mal y se aparta. Los simples, es decir, los inmaduros, pasan y reciben el daño. Proverbios 22:3. Y se repite en 27:12. Importante que algo se repita en la palabra de Dios, es que es importante. Hebreos 4:12 nos da una comprensión mayor de lo que ocurre al cruzar el Jordán, que es la frontera divisoria entre la juventud y la paternidad. La imagen aquí es la del sacerdote manejando su cuchillo de doble filo para partir y exhibir a la luz todas las partes del sacrificio, incluso los tuétanos. Así también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos escruta y va separando, nos va diseccionando cada vez en mayor profundidad nuestra carnalidad de nuestra espiritualidad hasta separarlas completamente, para que podamos discernir lo que es del diablo, lo que es nuestro, anímico o carnal, y lo que es de Dios, espiritual. Josué 3:16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Las aguas de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar del Arabá. Al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección
de Jericó. Es el paso cuando Josué, los pies de los sacerdotes tocan el Jordán, ya sabe que estaba desbordado, los pies de los sacerdotes tocan, meten primero, esa es la fe madura, ¿no? La fe del Mar Rojo es que uno espera que el Mar Rojo se abra y luego cruza. La fe madura, la fe de tabernáculos, es cuando uno, por fe, ha escuchado y primero pisa y entonces se abre. Es decir, no esperamos a que se abra el Jordán para cruzar, sino que nos metemos sabiendo que si nosotros obedecemos, pues se va a detener, se va a dividir. Entonces, ahí vienen unas aguas que estaban fluyendo, se cortan, se retienen, y esas aguas viejas, desde ese lado en adelante, pues siguen fluyendo, en este caso hacia el Mar Muerto, y desaparecen allá, ¿verdad? Es decir, es como esa conexión vieja que teníamos con nuestra carne de Adán, porque ahí está hablando de Adán, yo creo que hace referencia al viejo Adán, como ahora vamos a ver, pues fluyen. Y ahora, pues de alguna manera van a descender ya no del viejo Adán, sino del nuevo Adán, que es Cristo. Veámoslo. En el cruce del Jordán las aguas se dividieron, quedando las aguas de arriba detenidas bien lejos de la ciudad de Adán, o Adán. Según Strong es lo mismo. Y las aguas de abajo, las que descendían al mar, se acabaron. Tal vez pudiéramos ver aquí que el flujo de las aguas carnales, las que venían del viejo hombre, de Adán, fue interrumpido. Cuando pasaron al otro lado, el flujo se reanudó, como naciendo ahora de Cristo, el segundo Adán. Bien, pasamos al 13, cuando la luz ilumina las sombras. Bueno, al 13, no, página 13, el capítulo cuando la luz ilumina las sombras. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. O sea, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como el coche avanza porque giran las ruedas, nosotros progresamos cuando al llegar la luz enfocando hacia nuestras sombras, confesamos lo que estaba oculto y es iluminado y señalado. El dedo de Dios apunta ahí. Viene la luz y vemos algo que que no veíamos o que nos estábamos negando a reconocer, pero llega un momento en que la luz es tan clara y el dedo del Señor señala tan claro que ya no nos podemos hacer los locos, ya no nos podemos hacer que no nos hemos enterado, ¿verdad? Es señalado. Entonces la sangre puede limpiarnos de ello si lo confesamos. Sí, Señor, tú tienes razón, eso está ahí, perdóname y límpiame. Y así avanzamos. Así vemos que el siguiente nivel de madurez está tan lejos como nuestro arrepentimiento. Nosotros crecemos porque nos arrepentimos. Viene la luz, nos muestra algo que está incorrecto, pedimos perdón, nos arrepentimos y decimos, Señor, llévame al otro nivel. El texto bíblico de Primera de Juan nos deja muy claro también que si no andamos en luz, si no somos veraces y trascendentes, no podemos tener comunión. Al menos no una comunión completa y perfecta, pues aquello que ocultamos a los demás se convierte automáticamente en una barrera o un muro que nos separa de ellos. Si usted tiene cosas ocultas con Dios, pues no puede tener una plena comunión con Dios. Hay algo que lo está separando de él. Si usted le está ocultando cosas a su esposa, pues no puede tener buena, o a su marido, no pueden tener buena comunión. Siempre hay una zona de sombra entre ustedes, hay unas nubes, hay algo que los está separando. Jesús le dijo al hombre de la mano seca que se levantara y se pusiera en medio, que se levantara y se pusiera en medio. Lo resaltamos en negritas, Marcos 3:3, y extendiera después su mano. Eso también lo resaltamos en negrita. Suponemos que esa mano seca tal vez sería un tanto repugnante a la vista, pero mientras permaneciera oculta no podría ser sana. Es decir, aquello feo que tenemos mientras lo escondemos no puede ser sanado. Aunque nos dé vergüenza que se vea, que se exponga, debemos de ir a la luz. Solo cuando nos levantamos dispuestos a venir a la luz y extendemos nuestra vergonzosa zona umbría, somos sanados. Ponte en el medio y extiende la mano, extiende tu llaga para que la vean.
Solo viene a la luz el que no teme que sus obras sean juzgadas. Juan 3:20, Primera de Corintios 11:31. Esto no quiere decir que todos sus pecados usted los tenga que exhibir delante de sus hermanos, pero hay algunas cosas que sí lo va a tener que hacer. Por ejemplo, yo les conté, creo que he contado en alguna de las ocasiones de estos vídeos, cómo yo en cierta ocasión, para poder dejar de fumar, pues tuve que reconocer que me estaba escondiendo. Y el Señor me dijo que lo hiciera en una reunión de oración y confesé cuál era mi asunto, mi problema, y que yo estaba diciéndole al Señor que no había problema, pero me estaba escondiendo de mis hijas y me metía al baño a fumar, o cuando salía de la iglesia cogía y daba la vuelta a la esquina, entonces encendía el pitillo, y luego después, un poco más adelante, esperaba, ya no era a la vuelta a la esquina, sino que cuando llegaba al coche ya me metía dentro del coche. Entonces, por favor, hay veces que el Señor nos manda exhibir eso y ser valientes. Y yo lo hice, pedí oración y la iglesia lo hizo, y desde aquel día no volví a fumar jamás. El Señor me quitó ese problema. Así pues, pensamos que crecer hasta la paternidad tiene mucho que ver con la luz y el arrepentimiento. No queremos decir que cuando alcancemos los primeros estadios de madurez ya no necesitaremos la paternidad hacia nosotros de, por decirlo así, abuelos o padres aún mayores en el Señor que nosotros. Creemos que aún habiendo alcanzado el estatus de padres espirituales, siempre encontraremos a alguien en el camino que nos precede y que podrá brindarnos algún grado de tutelaje espiritual. Esto no los hace a ellos mejores o más dignos ante el Padre que nosotros, simplemente es que han recorrido un mayor trecho en el camino. A lo mejor han sido salvos muchos años antes, o si no lo fueron antes es que han dedicado mucho más tiempo al Señor. El Señor los ha entrenado y los ha llevado por un camino a lo mejor de mayor dificultad, de mayor tribulación y sufrimiento, y han crecido más que los otros en menos tiempo. Solo el Señor sabe. También puede que algunos de nuestros hijos o jóvenes, por la gracia de Dios, coyunturalmente avancen más allá de lo que nosotros hayamos alcanzado. Tal fue el caso de Pablo, que viniendo más tarde a los pies del Señor, creció muy rápido y sobrepasó a los demás apóstoles, aunque estos hubieran caminado físicamente con el Señor y creyeran antes que él. Aún David reconoce en sus salmos que pudo crecer más allá que sus maestros, y en Salmos 119:99 dice: he llegado a tener mayor discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Él había tenido la gracia de poder meditar más en la palabra del Señor, y entonces habría crecido mayor. Bien, Padre Intercesor, este capítulo creo que con esto vamos a acabar hoy, y yo creo que esto va 2 o 3 días terminamos. Decía Henry J. Nouwen en su libro El regreso del hijo pródigo, tienen el enlace, lo tienen en mi blog Tabernáculos para descargar. Les digo que sin duda es uno de los libros mejores que jamás haya leído, e incluso que el libro nos haya leído a nosotros, que es lo más importante, y que les recomendamos arduamente leer. Bien, decíamos Henry J. Nouwen en su libro El regreso del hijo pródigo, que primero, vamos a ver, aquí creo que falta un dice, vamos a ver, dice, Henry J. Nouwen en su libro El regreso del hijo pródigo dice que primero pasamos por el papel del hermano menor rebelde y descarriado que se va de la casa, experimentado en pecados externos, los cuales son los más escandalosos, como la bebida, la fornicación, el juego, los vicios, etc. Después avanzamos hasta convertirnos en el hermano mayor amargado y celoso, cargado de pecados internos, los peores y más sutiles, a veces, ¿no?, como la lujuria, la envidia, la codicia, los celos, la amargura, etc. Es el hermano que está en la casa pero no la considera suya, no es capaz de pedirle al padre, no tiene confianza con el padre para decirle dame un cabrito para que celebre, ¿no? Al fin somos llamados a asumir el papel del padre sufridor,
la tercera fase, que siempre está en casa, dispuesto a recibir a los extraviados, a encajar los golpes, a perdonar y a extender gracia a quien retorna arrepentido, trabajado y cargado para ayudarlo a descansar. ¿No será este Padre un intercesor? Sí, aquel que alcanzó la gracia para colocarse en la brecha y cargar vicariamente con las flaquezas de los débiles, Colosenses 1:24, y sobrellevar sus cargas, Gálatas 6:2, para que ellos puedan ser bendecidos, Filipenses 1:29. El Padre está llamado a sufrir por otros, a sembrar bendición y muchas veces a recoger ingratitud por pago, a tender la mano a sabiendas de que muchos morderán la mano que les bendice. Solo uno de los leprosos sanados regresó a dar las gracias al Señor, un triste 10%. Bueno, ¿y qué? ¿Eso nos retraerá de hacer lo debido? ¿No fue también un día ese padre un hijo menor rebelde y un hijo mayor amargado? Así que, bueno, nosotros podemos comprender por qué fuimos rebeldes y fuimos amargados, en cierto grado. Obviamente los niños o jóvenes que viven centrados en sí mismos no saben ni entienden de ingratitud. Como no han sido padres que han dado, todavía no han podido cosechar ingratitud. Pero todo a su tiempo. Les llegará el día en que Dios los considere preparados para empezar a ejercer la paternidad espiritual hacia aquellos que el Señor les dará. Tendrán entonces que dar y enseñar y, a cambio, las más de las veces cosechar ingratitud o indiferencia, por lo menos. Ingratitud que vendrá especialmente de parte de aquellos a los que, como a hijos, alguna vez tendrá que corregir, disciplinar, frenar, exhortar, reprender. Así es la vida, solo cosechan ingratitud quienes llegaron a la hora de dar y enseñar. ¿Y de quiénes la cosecharán? Pues de los más íntimos y cercanos, la esposa, los hijos, los amigos, el pastor, ¿verdad? Etcétera. Como Cristo, somos heridos en la casa de los amigos. Somos traicionados por los que untan el pan con nosotros en el mismo plato. Zacarías 13:6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Sí, hermanos, los que viven más cerca de nosotros son los que nos pueden dañar. Los que están lejos, pues lógicamente no nos pueden dañar, pero los que conviven con nosotros más estrechamente nos van a herir, sean los que sean, el amigo, la esposa, el hijo, la hija, el suegro, yo qué sé. Mateo 26:23, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ese precisamente. Ese es el que te va a traicionar. Alguien cercano, alguien a que aprecias, un amigo. Es común en los hijos la postura egocéntrica y egoísta de exigir sus derechos, entre comillas. Dame, dame, dice Proverbios 30:15. Dicen ellos, ¿no? Como en Proverbios 30:15. Los niños casi siempre solo absorben tiempo, casi siempre. Dedicación, enseñanza y recursos. Lo lógico, son niños. Y los padres están paradas y ellos para recibir. Y todo lo que se les dé, ellos lo absorben todo. Exigen todo el tiempo que se les apaciente. Reclaman toda la atención que les sirvan y brinden entretenimientos y novedades. Si están solos por mucho tiempo haciendo lo que deben, todavía se aburren, es decir, todavía son de los que se aburren. ¡Ay, me aburro! Tienes que hacer algo para que se distraigan. Proverbios 30:15. El mundo gira alrededor de ellos y los demás deben ajustarse a sus programas y deseos y estar para satisfacerlos a ellos. Quieren ser servidos y no se dan cuenta que su liberación vendrá cuando, saliendo de sí mismos, se enfoquen en los demás. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, comenzamos a vivir. Qué curioso, ¿verdad? Cuando no somos egocéntricos, entonces es cuando empezamos a vivir. El padre que ama ha dejado de pensar en sí mismo y piensa en los demás. Decía
creo que era que la humildad era no pensar en sí mismos. Eso es la humildad, creo que le decía Santa Teresa o no sé quién. Bien, y nos quedamos aquí. Para el próximo día pues continuaremos con el Padre Disciplinador, y entonces pues será el viernes próximo, Dios mediante. El lunes, como saben, les emplazo para continuar con el estudio de Apocalipsis. Estamos ya con el libro séptimo, estamos en los capítulos de Apocalipsis 17 a 19, muy interesantes y muy actuales. Así que ahí están emplazados. Pásenlo bien este fin de semana, disfruten sanamente en la presencia de Dios y pórtense bien, no sean malos chicos ni chicas. Nos vemos, Dios mediante, el lunes. Hasta entonces, bendiciones.